paciencia, conectando. Ahora me escuchás, a ver, decime si te escuchás A vos ver, mejor. ahora te escucho. ¿Estás Bien, mejor? estamos bien. Ahora sí no escucho Ahora la sí. otra conversación. Bueno, Bien, bienvenido. Estaba haciendo una pequeña introducción contando un poquitito esto de la destrucción, ¿no? De las 9.000 plantas cítricas en Corrientes, sí. lamentable el trabajo de los productores, pero bueno, quiero que me cuentes vos justamente como representante de SENASA, como coordinador del Programa Nacional de Prevención, por qué pasó esto. Y primero hacemos una breve introducción de qué es el HLB para los consumidores y para los Bien, que justamente no tienen por qué saber qué es el HLB. bien, perfecto. Bueno, esto se da en el marco de una enfermedad que se llama HLV, como vos dijiste, y es una enfermedad bacteriana. Esta enfermedad tiene una distribución mundial con sus orígenes en Asia y no tiene cura. Ese es el principal problema que existe ante esta situación. Una de las maneras de la propagación de la enfermedad es el insecto vector que la transmite, que es una pequeña chicharrita, pero también es el material vegetal cítrico. Y en este sentido, el material vegetal cítrico que no está adaptado a la normativa vigente y que se hace a cielo abierto, porque ya la normativa hoy exige que la producción de plantas nuevas cítricas se tiene que hacer bajo invernáculo, con una malla que se denomina antiáfido, que lo que impide justamente es la entrada de este insecto que es el vector de la bacteria. Al alimentarse de una planta que está enferma, adquiere la bacteria y la puede transmitir a una planta nueva, en este caso una planta que está haciéndose en el campo. Entonces, como esas plantas no se adaptan a la normativa, pueden estar infectadas de la enfermedad y dispersarla. Cuando uno vende una planta, no la está solamente plantando en un campo que puede ser cercano, sino que la puede estar trasladando grandes distancias y con esto también trasladar la enfermedad. Por lo cual, si la lleva a una zona donde está presente este insecto vector, puede diseminar la enfermedad, porque también hay que remarcar que el insecto vector del HLV está distribuido en todas las partes citrícolas del país, a excepción de la provincia norte de Buenos Aires, Tucumán y Catamarca. Después está en todos lados y ese es uno de los mayores problemas de diseminación que hubo también en otros países, al no controlar el material de propagación cítrico. Por eso, SENASA también tiene su parte de viveros, donde hace una vigilancia para bueno, ver que los productores de plantas nuevas estén bajo la normativa y cuando no se cumple, obviamente están infringiendo la normativa vigente y, bueno, por ende se deben erradicar ya que existe un peligro de diseminación de la enfermedad. O sea que estas 9.000 plantas que se destruyeron en Corrientes fue justamente porque no fueron producidas Bajo invernáculo. bajo invernáculo, Exacto. ni bajo ninguno de los cuidados, porque tampoco utilizaron ni siquiera la malla, o sea, nada, No, nada, están directamente a cielo abierto. Al estar claro. al cielo abierto, pero ese es el riesgo. Hoy Ujú. toda planta producida cítrica tiene que estar bajo invernáculo, como dije, y hay muchos en todas zonas citrícolas del país ya están adaptados. Es más, muchos productores, porque esto era una práctica común hacerlo a campo, se reconvirtieron a producir bajo invernáculo y bueno, hubo una adaptación, hubo un periodo de adaptación. Pero bueno, también hay muchos otros que siguen produciendo porque tienen que tener un costo de inversión inicial, obviamente el invernáculo, la producción de plantas y demás. Claro. Pero esto se ve en cierta manera beneficiados en que producen más cantidad de plantas hoy en día en invernáculo porque producen en maceta y en un corto tiempo comparándolo Ujú. con lo anterior. Ahora, yo me pregunto, ¿no? Porque una vez que vos producís la planta, por más que la hagas a Sí. cubierta, la hagas bajo invernáculo, bajo en la mantita esta, cuando vos la sacás a la planta y la llevas a un Sí. campo, y ya la llevas a un campo a producir, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Un productor quiere hacer limones o en Tucumán, o quiere hacer mandarinas o naranjas en Entre Ríos, Sí. y va y compra esas plantas que fueron hechas en invernáculo, las pone en el campo. ¿Y cuál es la diferencia? Porque en el campo también pueden atraer al vector y también se pueden enfermar y pueden diseminar. Claro, claramente no está exenta de que se contagie de la enfermedad, sí, pero como te decía antes, uno de los factores principales es que vos en la planta la podés mover. Entonces, si vos producís una planta que ya está enferma, o sea, infectada en campo, cuando vos tenés la opción de moverla a otro lugar, a otro campo, llevas una planta infectada.
Cuando ya la plantas en un campo, si el insecto está enfermo, va a contagiar en ese lugar y va a diseminar la enfermedad de manera local, que tampoco es beneficioso, pero para lo cual también existe un sistema de monitoreo para poder encontrar los síntomas de HLV, que son los Ajá, focos que están apareciendo. Y eso también, SENASA, que es donde sí estoy ahí yo coordinando, que son las actividades del programa de HLV, de prevención de la enfermedad. claro. Eh, pero, como te digo, un ejemplo práctico es en el estado de Florida, no haberse regulado el movimiento de plantas fue uno de los focos principales de diseminación de la enfermedad, a lo cual hoy están totalmente arrepentidos porque prácticamente el 100% del estado está infectado de HLV. Sí, No. obviamente se corre riesgo, como vos decís, pero se disminuye mucho al producir una planta sana Ujú. bajo ¿Y cómo, invernáculo. y cómo sabemos que la planta está sana? Porque también ese es otro tema, ¿no? La ¿Qué planta pasa está sana, cuando se sí, saca, por ejemplo, del invernáculo y vienen a parar acá a Buenos Aires o cuando empiezan a viajar por claro. otras provincias? De pronto en el camino se podrían infectar cuando van en los camiones o ¿cómo sabemos? Mira, primero, toda la producción está fiscalizada, no solamente SENASA fiscaliza a través de la obtención, o sea, la planta se obtiene a través de una semilla fiscalizada. También se Ujú, hace la venta de las yemas en cantidades que se sabe que vienen de plantas madres que están siendo cuidadas en las mismas condiciones bajo invernáculo. Entonces, el productor que las está haciendo se sabe cuántas plantas está haciendo y eso tiene todo un proceso de control, no solamente por INASE, sino por SENASA que hace fiscalizaciones conjuntas. En ver que el material que se vende, o sea, que se está obteniendo a partir de tantas yemas es el que se tiene, obviamente hay un registro de todo ese material y después también se ve el cumplimiento de la norma, que el invernáculo está en condiciones, que tenga doble puerta de entrada, que las mallas no estén rotas para que haya mm, ingresado insecto vector y demás. Al momento de la venta de la planta, eso se hace por lo general en vehículos que están cerrados y que se evita justamente que el material pueda, o sea, como un insecto se deposita en la planta y vaya hacia otro lugar que pueda estar infectado. De todas maneras, hoy estamos en la generación de una normativa nueva donde se están incluyendo este tipo de medidas para tratar de evitar justamente esta dispersión. Es menor, pero existe el riesgo. ujú. O sea, no es tan Y común, pero puede pasar. me pregunto, ¿no? Así como se repartieron invernáculos en La Plata para hacer los tomates, el otro día estábamos hablando Sí, justamente del tema de ProHuerta y estábamos hablando de la cantidad de tomates que se empezaron a producir en La Plata desde el momento que se empezaron a distribuir desde el gobierno, se empezó a distribuir hace unos 10 años más o menos invernáculos. ¿No se podría hacer esto con los productores del norte, ya que sabemos que hay muchas familias que viven de este sistema, ¿no? Porque ustedes destruyeron porque evidentemente esto viene, ya es una costumbre, digamos, el de reproducir los cítricos, es la zona sí. donde se reproducen los cítricos y lamentablemente no solamente se pierden fuentes de trabajo, sino que también se perdería la posibilidad de estimular la producción citrícola que después se reparte por todo el país. Sí, en realidad hubo y hoy en día algunas provincias pueden tener créditos también para que puedan acceder los productores que se quieren dedicar. Lo hubo en su momento cuando fue esta reconversión con muchas Mm, facilidades para que los productores que son productores de plantas cítricas a cielo abierto se puedan reconvertir a este nuevo sistema. Como te decía, la inversión es alta al principio por la construcción de invernáculos, adquirir todo el equipamiento, todas las estructuras que eso demanda. claro. Pero hoy en día no es que hay productores que son hasta familiares y quizás lo entienden más en que si están incumpliendo la normativa puedan informarse y buscar la manera de producir como se debe, que aquellos que son quizás, eh, por decirlo de una manera, oportunistas ante la Claro. ventaja que pueden sacar en producir una planta a campo porque solamente invierten en injertos que no sabemos tampoco la procedencia de esas yemas que están obteniendo, que pueden venir de otro lugar, quizás de un país limítrofe que pueda traer la enfermedad en sí en la yema y poder vender una planta enferma, sino que también obtienen una planta a mucho menor costo. Ujú. Entonces esa es la competencia que hasta también en cierta manera es desleal con aquel que está cumpliendo la normativa y lo Claro. está haciendo bajo invernáculo.
Totalmente. Bueno, mira, nos trajeron el COVID, los chinos, y nos trajeron el HLV. Decime si nos traen alguna solución, por favor, si están, ya sabemos que no hay cura, pero a ver, Eh, ¿hay algún laboratorio que esté trabajando, desarrollando un mirá, intento para vencer esta, o por lo menos, mira lo que te digo, el HLV? Mirá, se está trabajando ya hace varios años en este aspecto. Desgraciadamente es una bacteria que se conoce como muy difícil de cultivar para poder ser estudiada y poder encontrar una solución. Se está trabajando ¿cómo se dice? En transgénicos, por así decirlo, para tratar de encontrar una resistencia a la presencia de la Ah, bacteria en la planta, pero todavía no se ha podido encontrar. Pero también está relacionado un tema, el encontrar un transgénico que después la fruta, de ser transgénica, no es aceptada tampoco por mercados claro. internacionales. Entonces, hoy en día, más allá de que hubiese esa solución que se está tratando de hacer, hace poco también surgió un estudio donde se podía encontrar una especie que es resistente ante la presencia de la enfermedad, entonces se está tratando de ver el genoma de esa especie cítrica para ver si se puede incluir en lo demás, pero bueno, son todos estudios y hay que se están haciendo, no hay antibióticos, como es una bacteria que pueda curar la planta, a veces la fertilización en cantidades de la planta hace que por ahí enmascare los síntomas de la enfermedad, pero no hacen que desaparezca una vez que la bacteria está presente en la planta. Es cuestión de tiempo que el síntoma se exprese, que se empiecen a secar por partes hasta que termina muriendo, que no es beneficioso, aunque uno estire quizás un poco más la vida útil de la planta, porque sigue siendo una planta infectada y al estar presente el Claro. insecto vector se disemina. Entonces, hoy por hoy, la única solución es monitorear, encontrar el síntoma de manera precoz y eliminar el inóculo a través de la planta, o sea, se corta la planta. Y para ser quizás más claro en esto, países que no han tomado medidas de esta manera, hoy tienen un problema con la enfermedad. Así, Brasil, que es uno de los productores principales del Cono Sur, al tener un monitoreo constante y ya ni siquiera hacer un análisis ante la presencia de una muestra que puedan tomar, directamente ven la planta con síntomas y la erradican. Ven una planta y no esperan el análisis. Ya saben cuál es el síntoma y el productor está capacitado, lo sabe muy bien y sabe cuál es el inconveniente. De esta manera, ¿qué obtuvieron? Poder mantener la producción estable y quizás un poco en creciente. Y eso lo Y, diferencia un poco de lo demás, aún teniendo la enfermedad presente. Y decime una cosa, ¿cuáles son las zonas donde está más diseminado el HLV? Porque yo me acuerdo que antes era contado, ¿no? Y se Sí, empezó a aparecer en otras provincias a raíz de otras plantas también, ¿no? Que son sí. atractivas para este bichito y de pronto, nada, se van pegando a los cítricos. Exacto. Mira, para esto por ahí hacer un poco de memoria, digo, o quizás estimar cómo pudo haber ingresado. Es difícil quizás saberlo porque ya te digo, pudo ingresar por el insecto o alguna yema que pudo haber estado infectada. Mm, El primer lugar donde se detectó en el país fue en Misiones. Estuvo así desde el año 2012 de la primera detección por un par de años hasta que empezó a aparecer en otras provincias. En el año 2017 recién empezó a aparecer un foco en Formosa, después uno más en Santiago del Estero, otro en Chaco. Y digamos que esos son campos que ni siquiera son citrícolas de producción, en el caso de Chaco y Santiago, ¿no? Muy poco, pero el de Santiago por la proximidad a Tucumán termina siendo un problema. claro. Entonces, pero ya pasaron 3 años desde esa contingencia activa y la enfermedad tiene una latencia en promedio de 3 años. Así que si no aparece un nuevo foco en esas zonas, hoy podríamos considerar que está exento de la enfermedad ese lugar. Pero a Qué razones de bueno. la pandemia no podemos monitorear, por ejemplo, lo que es la zona de Santiago por desplazamiento del personal y bueno, y demás para poder hacer un barrido de la zona y confirmar realmente que ya no hay síntomas y en el caso de haber, tomar muestra y quedar negativas. Sí, eso se pudo hacer hace una semana por largo en Santiago, perdón, en Chaco. Y justamente hoy nos informaron que las muestras que se han tomado del lugar fueron todas negativas, así que ya estaríamos Qué ante una suerte. condición de que esa contingencia que estaba activa en Chaco ya deja de serlo porque pasaron más de 3 años sin haber detectado la enfermedad. ¿Y aquí en Otros Buenos casos, Aires? Perdón. en Buenos Aires no. Otro caso que ya es más problemático,
ya sería el otro macizo, que es la parte de Entre Ríos y Corrientes. Ujú. En lo que es el departamento de Federación, propiamente dicho, ya tenemos aproximadamente 100 casos positivos, que es bastante problemático, todo en la zona de Chajarita, Tutí y demás. Y en febrero de este año apareció un positivo en material vegetal en Monte Caseros. Y la semana Ujú. pasada volvió a aparecer otro. Y justamente esta semana se está haciendo un monitoreo intensivo con la gente también, todo limitado ante la situación de la pandemia, para poder hacer un barrido en la contingencia que se activa en esa zona. Pero eso se va renovando a través de la detección de nuevos positivos y hasta la Claro. semana pasada hemos tenido nuevas detecciones, así que es prácticamente ya va a ser una zona recurrente donde el monitoreo constante va a ser una de las soluciones para encontrar el síntoma lo antes posible. Y no solamente esto, tratar de trabajar, o sea, desde SENASA siempre está la iniciativa de que el productor, si tiene alguna duda, lo consulte y trabajar de manera coordinada con SENASA, con los organismos municipales y también con los demás productores, porque es muy importante en este caso que el productor sepa de qué está con qué está tratando, en este caso la Claro. enfermedad, y unirse con los demás para poder hacer controles del insecto vector. El vector es importantísimo en este caso. Si bien y por suerte no tiene una manera de desplazarse muy ágil, digamos, es bastante torpe el insecto para volar, pero es muy eficiente en la transmisión de la bacteria. Claro, una Y eso es un picadura y ya problema. está. Claro, eso es Sí, es un suficiente. ratito que se está alimentando una planta enferma y ya lo diseminó. Chao. Y después de un tiempo empieza a aparecer el síntoma. ¿Y cuáles son los síntomas? A ver, porque también tengamos en cuenta que muchos cítricos que llegan a Buenos Aires vienen de Entre Ríos. Hay mucha producción de cítricos en Entre Ríos y por más que lo hagan bien, nunca sabemos si se está colando algún mal productor y puede llegar aquí a Sí. Buenos Aires. Entonces, ¿cómo lo detectamos? Sí. Bien, primero te aclaro, digo, depende de la edad de la planta lo que pueda llegar a aparecer el síntoma, no, más o menos. Cuanto más joven es la Ajá. planta, más rápido aparece el síntoma. Cuanto más vieja es, más tarda, porque obviamente la bacteria se va multiplicando y al ser más grande, al distribuirse en todo en una superficie mayor, el síntoma tarda un poco más en aparecer, hasta que se empiezan a obstruir todos los vasos. El síntoma se empieza a expresar en hojas y esta hoja se torna de un amarillamiento que muchas veces se puede llegar a confundir con deficiencias nutricionales, pero por lo general se lo denomina como un moteado difuso, asimétrico. Significa que si nosotros agarramos una hoja y la dividimos a la mitad, vamos a tener un lado igual al otro. En este caso, el amarillamiento se corresponde que pueda aparecer de un lado amarillo, del otro lado no. Es asimétrico por eso mismo, no se va a corresponder de un lado igual. No existe un patrón o un dibujo, si bien es el moteado difuso, que es el cambio del verde común de la hoja a un amarillamiento de manera gradual, no es abrupto como puede pasar en otras deficiencias. Aún así, puede haber lesiones o demás de ramas, quebraduras, roturas en el tronco o otras plagas que pueden estar en el en vez de la hoja que pueden provocar esos moteados también. Y a veces nos es Claro. difícil saber si es o no. Por eso siempre tenemos que tomar la muestra para mandar al laboratorio a analizar. Hoy por hoy, aquel ojo muy entrenado puede estimar que puede ser HLV, pero aún así no lo podemos afirmar fehacientemente. Siempre tenemos que tomar una muestra y confirmarlo en laboratorio. No hay Bien, o otra sea que manera. si vemos una planta que empieza con este sistema, se llama allanamiento, y no lo podemos levantar, pese a haberla fertilizado y demás, ya tenemos que suponer entonces que tendríamos que comunicarnos con el SENASA. Exacto, con la oficina local más cercana y si no, puede también utilizar una aplicación que se llama Alertas Senasa, donde no solamente va a tener una parte dentro de la aplicación que es para HLV, también para langostas y otras plagas más, donde puede hacer, es una aplicación gratuita que la puede bajar cualquier persona y puede hacer una denuncia inmediatamente a nosotros. Nos llegó un correo y puede cargar una foto, una pequeña descripción de dónde es o en qué condición está y demás. Y nosotros podemos atender, llamar o quizás mismo descartar desde esa instancia si es o no HLV y si no pedirle a una personal de SENASA que se acerque al lugar para ver si realmente es y tomar una muestra. Muy Eso bien, ha se puede sido hacer.
Muy, muy claro, Julián, y muy Bueno, práctico, ¿eh? Yo esto siempre digo, fui una de las primeras que empezó con el tema del HLB allá por 2012, cuando empezaron a hablar del HLB, y lo estoy repitiendo permanentemente porque creo que uno también tiene la responsabilidad de total. cuidar, a sus vecinos y de cuidar la producción, porque lo que nosotros callamos hoy, porque tenemos, no queremos que nos saquen a nuestra plantita, resulta ser una catástrofe que después disminuye la economía de la Argentina y nos hace mal a todos, así que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Totalmente, no quiero dejar pasar que dijiste otros hospederos en su momento, que también otro de los problemas que tenemos es la murraya, como conocido también como jazmín árabe en el norte, está Ujú. muy cultivado, que es una planta ornamental y es un hospedero no solamente de la enfermedad, sino también del insecto vector. Es muy cultivada, porque la gente tiene la costumbre, es una planta muy aromática, está en Sí, muchos jardines, pero tiene un problema muy grande que es la gran brotación constante que tiene. Y el insecto vector le gusta mucho esta planta porque para multiplicarse necesita zonas muy tiernas. Y esta planta, al estar brotando constantemente, es un generador de insectos todo el tiempo claro. de este insecto vector. Entonces, hoy en día está prohibida la multiplicación y plantación de la murraya. Aún así la gente la tiene, pero tiene que saber que si bien puede ser muy linda, y a mí sinceramente cuando la veo en flor es un problema muy grande para la enfermedad. Así que lo que nosotros siempre recomendamos es quitarla, Perfecto. erradicarla, así que para que no sea un foco de infección para la enfermedad. Es más, se han detectado positivos de hemorragia, justamente el de Sí, Santiago del Estero fue sí. en la banda de En la vía hemorragia. pública, en una casa que tenían la Exacto, morralla en la vereda. exacto. Mirá cómo lo Y sigo al HLB. totalmente. Y bueno, dato a tener en cuenta que todos los ingresos de la enfermedad siempre se dieron en zonas urbanas. Hoy se están dando en cultivos comerciales, pero siempre a través del ingreso en zonas urbanas primero. O sea Claro. que el mayor, no solamente las plantas es el que traslada la bacteria, pero el mayor diseminador termina siendo el humano que lleva una planta de un lugar al otro Claro, infectada. claro. Eso es Así un que eso es tema, muy ¿no? importante, que no solamente es el SENASA quien debe controlar, sino también la responsabilidad que tiene la gente de no tener que traer una planta del extranjero, el gajito o la lima cuando van a Brasil y demás. Esas cosas no se pueden hacer porque es un Bueno, riesgo eso, muy grande. Eso también es otro tema que lo vamos a hablar en otro momento, que a mí me gustaría que también se controle en el exterior y que uno pueda traer plantas certificadas, porque también existen los SENASAs en otros países, en Sí. donde estaría bueno que los SENASAs de los otros países certifiquen que la planta que sale está en condiciones, que está sana y que entre los SENASAs de todo el mundo se pueda trabajar, porque si no, lamentablemente lo prohibido es lo que tienta más a la gente Sí, y así no podemos erradicarla. Un día se van a traer sí. un murciélago de China, yo sé lo que No, te por digo, favor. y se va a armar una hecatombe. No, 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 por favor, no. Bueno, Ya bastante tenemos con el HLB. te agradezco enormemente, Julián. Bueno, bájense la aplicación, de alerta, ¿cómo es? Alerta Alertas, Senasa, alerta Senasa. Sí. alerta Senasa, entonces, Y y ante también por ahí cualquier duda, recomiendo visitar el micrositio de la página de SENASA, de HLB, donde van a encontrar información respecto a la enfermedad, todas las detecciones con mapas, áreas de contingencia activas y demás. Tanto a nivel nacional van a encontrar mucha información como provinciales, en cada una de las provincias donde hay citricultura en la República Argentina. Ahí van a encontrar los contactos, también lo de la aplicación y cualquier duda que tengan, llamen. No, ahí nosotros no está. tenemos ningún inconveniente en atender y sacar cualquier tipo de duda al respecto. Julián Iesierski, coordinador del Programa Nacional de Prevención del HLV del SENASA, muchísimas gracias, ha sido muy amable, ¿eh? De nada. Chao, Hasta hasta luego. pronto. Gracias.